Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco el día de hoy para su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que Juan Carlos, Michelle, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí una semana más en la cual podemos seguir compartiendo acerca de estos principios que creemos que Dios ha instituido para el gobierno, pero a la vez para los individuos y sus familias. Así que es un placer poder compartir aquello que Dios, por gracia, nos ha enseñado y que ahora pues podemos comunicar en humildad y también en entendimiento de que la verdad trae transformación. Así que agradecemos estar aquí un día más y por supuesto con nuestro amigo Juan Polanco. Bienvenido. Muchísimas gracias, Michelle y Jorge, por ser parte de este grupito revolucionario que está aquí causando estragos, causando cosas, hablando lo que no se debe hablar. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Dice la gente. Y aquí estamos, en la brecha, tratando digamos, instaurar o impartir lo que Dios quiere para nosotros en cuanto al área de gobierno, el área de educación y el área, en toda la esfera de la sociedad. Así es, Juan. Y pues como tú lo decías, aquí hablamos de cosas que usualmente no se hablan y que cuando se tocan, muchas personas pueden tener muchas opiniones diferentes y se crean muchos argumentos, pero estamos aquí para hablar de aquello que hemos visto dentro de la Biblia y que también hemos leído que históricamente funciona. Y entre esas cosas hablamos de una esfera muy importante que en el día de hoy y esta semana va a ser la educación, en especial la educación que transforma, que es el título que ustedes van a poder ver dentro de YouTube cuando abran la aplicación. El punto es que con este tema queremos iniciar la semana entendiendo qué es la educación y volviendo al corazón de cuál es una educación que transforma y como una filosofía que se le imparta a un niño tan pequeño puede cambiar la vida de no solamente este niño, sino de la nación que rodea a esta persona. Claro, hay que ser conscientes de que aquí somos arduos defensores de que la educación debe ser impartida en casa por los padres, ¿cierto? El Estado no tiene que meterse en lo que es el sistema educativo de los niños, cómo educar ni qué enseñarle a los niños. Los responsables son los padres. ¿Por qué? Es algo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo. El Estado no está para eso. La herramienta del Estado no es el libro, no es el lápiz, es la espada. Entonces, lo que le va a enseñar a los niños es a crear futuros soldados para el Estado, futuros adherentes. Por ejemplo, el otro día hablaba de un líder de izquierda admirando la educación en Cuba y decía, en Cuba no hay ni un niño que no esté estudiando. Pero por supuesto que no hay ni un niño que no esté estudiando. ¿Por qué? Porque los dictadores necesitan adherentes futuros, votantes, y le necesitan enseñarles desde pequeño. En lo que van a invertir va a ser en educar a esos pequeños conforme a lo que ellos quieran. Entonces, tenemos que tener claro que el último bastión, la última fortaleza de educación en la sociedad es la familia, ¿cierto? Por ejemplo, un niño puede llegar del colegio y decir, papá, en el colegio me enseñaron que 2 más 2 son 5. Y el papá le va a decirle, no, estás equivocado, 2 más 2 son 4, que no te enseñen cosas. Un niño va a llegar y a decirle, papá, en el colegio me enseñaron que me puedo mutilar mi zona genital y me puedo convertir en mujer. Mentira, tú naciste hombre y vas a morir siendo hombre. Entonces vemos que la familia, los padres, son ese resguardo que los niños necesitan para crecer. Entonces son ellos los más aptos, los más óptimos, digamos, para educar a las futuras generaciones, en cuanto a lo moral, en cuanto a lo institucional, a todo. Así es, Juan, y es por esto, por esta perspectiva, que vamos a comenzar hablando también acerca de algo que creemos y es que la educación debe vivirse en el rostro de Dios. O, bueno, está esta frase de Coram Deo, que básicamente significa como vivir delante de la santidad de Dios. Y esto lo creemos que es aplicable a la educación. Y como tú lo decías, aquí defendemos que el arte de educar es un arte que Dios ha instituido primeramente a los padres.
ya que estos les acompañan durante todas las etapas de su vida. Y además creemos que Dios no solamente está en unos momentos de una clase de religión o no solamente está en los momentos de devocional, sino que está presente durante todas las etapas o todas las esferas que un niño puede conocer, como son, bueno, la fe, pero también la ciencia, pero también los negocios, pero también las misiones, la justicia, el arte, la música. Y es justamente por eso que defendemos esta idea de que Dios no se relega a un pequeño espacio que le queramos dar, sino que Dios hace parte de todo, incluido de los métodos de enseñanza, de los maestros que deben enseñar las cosas, de aquel currículo, de la disciplina, de la historia, incluso de la moral. Y es por eso que hablamos de este tema. Exactamente, vemos cómo la palabra de Dios infiere en todas las ciencias que componen la sociedad. La palabra de Dios te enseña cómo gobernar tu casa, la palabra de Dios te enseña cómo educar a tus hijos, te enseña cómo manejar las finanzas, te enseña cómo debe ser el gobierno civil, te enseña todo, cómo debe actuar el empresario, cómo debe actuar el obrero, cómo debe actuar la iglesia, cómo debe actuar el individuo, cómo debe ser la familia compuesta. Entonces, cuando entendemos eso, ¿por qué? Porque en un colegio estatal, en un colegio público, a nosotros nos enseñan, como tú dices, Michelle, nos dan clases de religión y después dices, bueno, ya lo religioso quedó acá en esta clase, ahora vamos a lo otro que no es religioso, a lo otro en lo que Dios no tiene nada que ver. Y nos enseñan las materias sin un punto de vista bíblico, y eso está completamente mal, porque estamos encerrando a Dios en unas 2 horas a la semana, digamos, o en el caso de los que van a la iglesia, a la escuela dominical, ese ratito, a los niñitos le enseñan, a los más niños le enseñan ese ratito, pero después, el resto de la semana, Dios no tiene nada que ver en lo que yo estoy estudiando. Entonces, eso es algo que hay que romper. ¿Por qué? Porque la libertad sin virtud o el conocimiento sin virtud son el peor de todos los males. Podemos ver que hay gente muy inteligente, en el mundo ha habido personas muy inteligentes, pero como no son virtuosas, no son temerosas de Dios, han causado un montón de mal en el mundo y han ocupado los talentos que Dios le dio para maldecir a la gente, a este mundo. Ya tenemos líderes políticos, tenemos científicos, tenemos innovadores que crean cosas, pero crean cosas ¿para qué? Una, para maldecir, con un fin inmoral, otra para enriquecerse ellos mismos a costa de lo que están vendiendo, no importa qué es lo que sea. Entonces podemos ver cómo, como dice ahí, los negocios y la ética van unidos, ¿cierto? La virtud del temor de Dios tiene que ir unido a todo eso. Así es, y ahí puedo compartir un poco como lo que ha sido mi historia y como mi experiencia dentro de la educación, pues normal que ofrece el Estado. Y siempre recuerdo mucho, pues las clases de ciencias, ya que en ciencias teníamos una maestra que, bueno, era cristiana, estaba comprometida con Dios y siempre al inicio de todas sus clases de ciencias nos decía: yo no creo nada de lo que le pueda decir, pero igual debo enseñárselos porque el currículo me exige que lo enseñe y porque ustedes deben presentar un portafolio con que esto se los enseñe. Y ahí es cuando se alejaba por completo de sus ideas cristianas y empezaba a decir: la evolución es tal cosa, ustedes fueron creados del mono. Luego nos enseñaba, bueno, como todo esta teoría de la evolución como si fuera la única verdad. Y pues, como tú lo dices, un conocimiento sin virtud lleva a una vida egoísta, lleva a una vida sin propósito, una vida sin fundamento. Y eso es justamente lo que pasó pues conmigo y con mis otros 39 compañeros de clase. Realmente es lamentable como una ciencia tan importante como las naturales y el de dónde proviene la vida puede hablar abiertamente de Dios porque es la verdad, pero se limita por el Estado a hablar solamente de lo que al Estado le sirve, y es tener personas sin un propósito y sin una verdad en sus vidas. Claro, también debemos recuperar o rescatar el hecho de que criar a tus hijos no es hablando colombianamente, no es un chicharrón, no es algo que yo tenga que soportar, no es algo que sea malo, es como se está viendo hoy en día ser padres. No, yo no soy padre porque para mí un hijo va a ser algo que me va a impedir. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando pidió rey.
Ellos querían que su rey les supliera todo lo que ellos querían, y por eso votaron por ese tipo de gente. Lo mismo pasa hoy en día. Yo no quiero, no tengo tiempo para educar a mi hijo, no tengo tiempo, no tengo ni la energía ni el conocimiento para educar a mi hijo. Viene un político y te dice, tranquilo, yo te lo educo, vota por mí, y yo te lo educo y gratis. Uy, chévere. Y le entregan esa institución divina, sagrada, que le pertenece solamente a Dios, que es dada por el hombre, se la entregan al Estado. ¿Qué hace el Estado? Violencia completamente, adoctrina, miente, enseña una versión de la historia completamente distorsionada, vuelve a niños dependientes del sistema estatal, vuelve a niños ateos, y estamos viendo, y entonces después los papás se preguntan, ¿por qué mi hijo es drogadicto? ¿Por qué mi hijo hace esto? Si yo lo crié tan bien. Tú no lo educaste, lo educó alguien más a que el gobierno le dijo que lo tenía que educarlo. Entonces nosotros como padres debemos comenzar desde esa primicia. Criar a los hijos no es un chicharrón, todo lo contrario, no es algo malo, algo que tenga que soportar, es un regalo, es un deber, una tarea que Dios nos dio a nosotros para fortalecer a las futuras generaciones. Y además un versículo, un pasaje que debemos recordar cuando hablamos de esto, de cómo la educación le pertenece a los padres y están capacitados para hacerlo, y no solamente capacitados, sino que es el modelo aún bíblico, es Deuteronomio 6, en el cual dice, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y creo que, bueno, aquí hay mucho, mucho por desglosar dentro de pues, estos versículos. Probablemente es fundamental ver cómo lo que tú dices, la educación en casa o la educación que los padres brindan a sus hijos no es un problema más, no es un chicharrón más que toca resolver o qué pereza o qué difícil va a ser o no es un temor, sino que realmente es aquello que Dios confió a los padres. Y es cuando vemos y analizamos el por qué, vemos también que Dios fue sabio en entender que solamente un padre ama tanto a su hijo como para dedicarle todo un día, 24 horas, todas las semanas de educarle día a día. Además, habla de que solamente un padre puede hablar a su hijo de corazón a corazón y puede repetir a sus hijos estando en todos los ambientes. Además, aquí viene a mi mente también el hecho de que la educación no es solamente dictar un par de palabras dentro de una clase, sino que la verdadera educación es aquella en la cual se acompaña al niño a hacer las cosas de la vida diaria, así como Jesús mismo enseñó. Exactamente, exactamente. Podemos ver cómo el educar es algo que Dios nos dio a nosotros y no es algo que uno diga, no, esto ya no lo sé porque yo no estudié pedagogía, yo no estudié, no. El enseñar es algo que yo como padre ahora, padre primerizo, mi hija tiene 2 mesecitos de nacida, ya desde ya le estamos enseñando a nuestra hija, le estamos enseñando, aunque todavía no tiene, digamos, el control, ni podríamos decir la conciencia de las cosas que está haciendo, desde ya le estamos enseñando a qué hora tiene cuál es la hora de dormir, cuál es la hora de comer, estamos enseñando de a poquito, entonces nosotros menospreciamos mucho la capacidad que tenemos nosotros como padres. ¿Y qué es lo que hacemos? Le entregamos al sistema a nuestros hijos, se lo estamos entregando la mitad de la vida. O sea, el niño pasa el 50% del día en el colegio, bombardeado por ideas antibíblicas, por ideas socialistas, por ideas comunistas, ideas estatistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De nada me sirve a mí decirle a mi hijo que esto está bien y esto está mal, si después voy a ir o sea, es como si, no, que una comparación un poquito, pero es como cuando tú tienes a una mascota y la lavas, y al rato después esa mascota se va a tirar a la tierra y se mueve, o sea, podríamos decir que es como, estamos haciendo eso, obviamente sin comparar a nuestros hijos con animales, pero es como hacer eso. Tú en la casa le dices, no hijo, esto está bien, esto está mal, y acá de nada sacas hacer eso si después lo vas a entregarlo a que se contamine de nuevo, a que se ensucie de nuevo.
Entonces, eso es lo que hoy en día nosotros nos estamos viendo, y todo lo contrario, creemos que es bueno. Creemos que es bueno, no, el gobierno tiene que educar a mi hijo, para eso está el gobierno, para educar a mi hijo, él tiene que decirle, que enseñarle qué tipo de cosas, y estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día. La mayoría de los niños están naciendo con una moral completamente desviada, ya estamos viendo cómo se cambian de sexo como quieren, están haciéndose operaciones que yo creo que la más de la mitad en un futuro va a estar arrepentido de lo que hizo, y ahí es donde nosotros, la gente cristiana tiene que estar preparada para eh, recibir a esa gente, para aconsejar a esas personas, porque de aquí a unos 10 años más van a haber un montón de personas que por su mala educación, su ignorancia, van a cometer un montón de errores, y ahí tenemos que estar nosotros con la paciencia, con el amor de Cristo, digamos, tratando de bendecir a esas personas. Me refiero a personas el gobierno, la educación estatal les dijo que sí se podían operar, convertir en mujer. La educación estatal les dijo a mujeres que sí podían abortar, que sí podían hacer un montón de cosas. Esas personas después en un futuro van a estar arrepentidas. Y se está viendo hoy en día con mujeres que en el pasado fueron de esa rama, de esa corriente ideológica pro aborto, feminista de aquí. Y hoy en día se les ve paseando perritos, adoptando gatitos en coche, quieren ser madres, anhelan ser madres, pero como fueron engañadas, ellas mismas intentan autocompensarse, criando a una mascota como si fuera un hijo y tratándola como si fuera un hijo. Entonces, a esto es lo que yo me refiero. El tema es educar de tal manera que la humanidad no tenga, que la sociedad no tenga que caer en eso, no tenga que caer en ese tipo de cosas de las que después estemos arrepentidos. La Biblia dice que muestra en jueces y en reyes cómo Israel era una montaña rusa de volver a Cristo, de volver a Dios, después de desviarse de Dios, se arrepentían, estaban en la mugre misma, Dios envió un profeta, se arrepentían, volvían de nuevo, después para abajo de nuevo. Vemos cómo generación tras generación levantaban hombres temerosos de Dios, esos hombres temerosos de Dios creaban una nación fuerte, esa nación fuerte creaba una generación débil, y esa generación débil crea una sociedad corrupta y débil completamente. Entonces vemos cómo para que no pase esto cíclico a cada rato, debemos educar a la futura generación de tal manera que se responsabilicen de las futuras generaciones que vienen a futuro, que ellos mismos digan, yo voy a educar a mis hijos, en este momento a Eva la voy a educar de tal manera que ella considere que ser madre es lo mejor que hay, que educar a sus hijos es lo primordial. Entonces, si nosotros educamos a nuestros hijos de una manera, no, si, ¿para qué vas a ser padres? No, mira, entonces estás condenando a una futura generación, estás condenando a tu hijo a un arrepentimiento después. Así es, Juan, y pues estas ideas es algo con lo cual se debe luchar y se lucha no solamente como en unas horas de la semana o en una escuela dominical o en un culto de iglesia, sino que es una lucha constante contra tantas mentiras que el mundo ofrece a uno de los jóvenes hoy en día. Y pues realmente pensaba en Kid's Kids y cómo funcionamos. Kid's Kids es un ministerio que por mucho tiempo fue de niños dentro de Bucaramanga, pero también está en muchas otras partes del mundo. Y lo que hacemos es discipular a los niños, a los jóvenes, para que puedan conocer a Dios íntimamente. Y de allí pues parten otros principios, como el servicio a la comunidad, como el trabajo en equipo. Sin embargo, muchas veces lo que nos pasaba era que ignorábamos uno de los valores más importantes, y era el hecho de que el discipulado en la vida diaria se daba de lunes a domingo, todos los días cuando los padres estaban en contacto con sus hijos. Ignorábamos además la importancia que tenía la familia dentro del rol de hacer que sus hijos conozcan a Dios. Así que llegábamos los sábados y lamentablemente, si teníamos que dar una clase sobre cómo Dios es creador, veíamos tantas preguntas de parte de los niños de cómo así, pero es que a mí en el colegio me dijeron que sí, Dios creó, pero luego que lo demás evolucionó y que aquí llegamos por el arte de la evolución, o veíamos como un niño no podía quedarse dentro de la clase por más de dos, bueno, no, ni por más de 20 minutos, si no estaba siendo instituido de una vez con un dulce, toma otro dulce, toma un privilegio por esto, toma un privilegio por esto, porque incluso su carácter estaba siendo afectado por el modelo de educación que recibían dentro de la escuela. Y es allí donde Dios nos habló como ministerio
del daño que hacíamos al estar solamente un sábado instituyendo a un niño en lugar de instituir a toda una familia, ya que al final quienes los acompañan, quienes están con estos niños y estos jóvenes las 24 horas son sus padres y además las decisiones que sus padres toman con respecto a quienes rodean a sus hijos. Y ahí es algo clave de cómo realmente se disipula la nación. Se disipula desde padres que disipulan a sus hijos y a estos hijos para tener más hijos y seguir fomentando la verdad. Exactamente, también vemos como muchas veces los niños salen hasta confundidos del colegio. ¿Por qué? Porque el niño puede llegar a la casa y decir, papá, en la mañana me dieron clases de religión y me hablaron de Adán y Eva, pero después del almuerzo me tocó biología y me dijeron que venía de un mono. Entonces vemos cómo el sistema es tan fallido que al intentar abarcar todo, aprieta, o sea, aprieta muy poco. O sea, el tema es que enseña y confunde más a los niños hoy en día. Yo cuando era niño, yo estaba convencido de que la evolución era real. O sea, estaba convencido. ¿Por qué? Porque me enseñaron de esa manera que estamos buscando el eslabón perdido, el eslabón perdido, el eslabón perdido, el Australopithecus, el que no sé qué, el Homo esto, el Homo erectus, el Homo sapiens. Entonces uno se confunde tanto que aunque tenga raíces cristianas, aunque tenga temor de Dios, aunque sea creyente de Dios, ya eso ya está impregnado en la conciencia de los niños, de tal punto de que creen que son animales más. No, nosotros somos sí, a lo mejor Dios nos creó, pero Dios nos creó como un animal inteligente. Somos la raza dominante de la Tierra porque tenemos inteligencia, pero no nos meten dentro de una categoría animal, al igual que el otro. Y hay que recordar que donde hay idolatría animal, hay sacrificio humano. Mira la India. entonces, reafirmo lo que digo, es súper importante que los padres se comprometan de verdad en educar a los hijos, sobre todo los padres cristianos. ¿Por qué? Porque los padres cristianos están perdiendo el futuro con llevar a sus hijos al sistema educativo estatal. Están completamente entregándoles sus hijos al enemigo. O sea, no se van a dar cuenta cuando ustedes estén arrepentidos y diciéndole, no sé por qué mi hijo se corrompió tanto, si yo le enseñé del temor de Dios, le enseñé, claro, o sea, le enseñaste del temor de Dios en la casa, pero llega al colegio y llega influenciado completamente por sus compañeros, por los maestros, por lo que lo rodea. Entonces llega a la casa, de nada sirve que oren antes de comer a la cena, si el niño después se va a encerrar a ver quizás qué cosa en el celular. Se va a encerrar y va a estar todo el día ahí. Entonces nosotros debemos ser intencionales en que nuestros hijos aprendan. Nosotros debemos ser intencionales en enseñarle a nuestros hijos y que ellos estén activos en todo momento activos, ya sea alguna actividad física, ya sea cualquier cosa, leyendo, manteniéndolos con su cabeza ocupada. La ociosidad, mi abuelo decía, la ociosidad es taller del diablo. Si tú te mantienes ocioso, el enemigo va a empezar a comerte la cabeza y vas a empezar a hacer un montón de cosas que nada que ver. Entonces, eso es lo que uno quiere resaltar en sí, la importancia y el resultado que se vería más a futuro si los cristianos se comprometen de verdad a educar a sus hijos con el temor de Dios. Y a eso es cuando nos referimos que la educación transforma. Transforma no solamente el presente actual, sino que transforma poco a poco, lentamente, idea tras idea, a toda una nación. Y encontré también una frase de María C., que es la presidenta de una asociación en Lima, Perú, en la cual ella dice, cada niño debe ser educado. Esa es una consigna que no recae en el Estado, sino en nosotros, la Iglesia de Dios, quienes debemos velar por ello y convertirlo en una responsabilidad fundamental. Estoy segura que aún no lo hemos asumido porque creemos que no nos corresponde hacerlo. La Iglesia es la portadora de la verdad que es Cristo y junto con la información verídica se llevará a nuestra juventud a no ser arrastrada por las filosofías huecas de este mundo que ya tienen a muchos cautivos. Y creo que esta frase es bastante larga, pero envuelve muy bien realmente como nuestro corazón con respecto a que la educación muchas veces se relega a, no, es que qué pereza, o uy, no, qué responsabilidad, o cómo voy a enseñar química, cómo voy a enseñar física,
si yo no tengo ni idea de eso? Pero se relega también por una ociosidad, como lo decías antes, la ociosidad era el taller del diablo, pues por eso, por la falta de pereza aún de parte, o la falta de valentía de parte aún de los padres o de los educadores, para poder tomar esa responsabilidad fundamental de educar a los hijos de los cristianos, a los hijos de la iglesia, aquellos que serán la próxima iglesia y la próxima generación, en principios, y principios que no lo lleven a la cautividad, sino que lo lleven realmente a una vida libre. Y es aquí cuando aún podemos recordar cuando el pueblo de Egipto sale y aún apenas empiezan a caminar por el desierto, ya quieren adorar a un ídolo. Y cuando Moisés los deja quietos y los ignora un momentico y se va al monte a orar y a hablar con el Señor, de una vez el pueblo aprovecha para armarse un becerro de oro. Y creo que así mismo es lo que está pasando o puede estar pasando dentro de la juventud. Muchas veces los padres los dejan mucho tiempo y envueltos por el colegio a una hora que está el tema de la jornada continua, que pueden pasar los niños desde 6 de la mañana hasta 6 de la noche en el colegio, y en todo ese tiempo aprenden muchísima idolatría, y cuando llegan a casa es que empiezan y tratan, como Moisés lo trató, de poner, no, es que ahora sí es momento de Dios, ahora sí es momento de orar. Realmente esto pues no funciona así, funciona como lo dice Deuteronomio 6, repitiendo, repitiendo y repitiendo las verdades y aún poniéndolas en práctica. Claro, también es muy importante, ¿se escucha? Sí. También es muy importante que sepamos que el Estado, si está siendo mal usado, siempre va a intentar apoderarse de este tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque, o sea, los que controlan la economía controlan el presente, pero los que controlan la educación controlan el futuro, ¿cierto? Es una frase que ya había escuchado. Entonces, el Estado siempre se va a encargar de apoderarse de esto, de este tipo de cosas, ya sea manipulando, ya sea a la fuerza. Ahí está una frase de una activista soviética de la época de la Rusia comunista. Ella se llama Alexandra Kollontai, fue una activista de estas feministas de los tiempos, una poeta, una poetisa, supuestamente. Y ella dice, el Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de las familias, sustituyéndolas gradualmente. La sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Entonces, es muy importante tener discernimiento de esto. ¿Por qué? Porque los que son estatistas van a querer educar a tus hijos. Ellos no quieren tener hijos, pero sí quieren educar a los tuyos. Entonces, vemos que es muy importante que nosotros estemos atentos, tengamos el discernimiento, tengamos la sabiduría, la sensibilidad espiritual, la sensibilidad racional, de poder identificar cuando a tu hijo le quieren hacer un daño o no. Ya ven, pueden venir con las mejores intenciones, pero si a tu hijo le hace mal, no, simplemente no. Como cristianos debemos honrar primero a Dios antes que al César. Pero si tomamos esa decisión, también debemos ser responsables en educar a nuestros hijos conforme al temor de Dios, porque de nada sirve sacarlo del colegio y enseñarle lo mismo que le enseñan al colegio, pero en casa. Nosotros debemos enseñarle lo que la Biblia enseña. Entonces, por ejemplo, de nada sirve educar a un futuro empresario, que sea un empresario corrupto con el Estado, a que sea un empresario sin moral, que se haga una persona que no le pague a sus trabajadores, que sea un estafador, que sea un embustero. Recordemos que el César no es el único que se quiere apoderar de la sociedad, que quiere sustituir a Dios, sino también Mamón. Mamón también quiere sustituir a Dios. Entonces podemos ver cómo hay un pilar que está en el medio, que es donde los padres deben educar a sus hijos, que no se vayan hacia el César, pero tampoco se vayan al libertinaje de Mamón, porque Mamón es tenaz, o sea, y es bueno saber que los conservadores, aunque no sean cristianos, se están dando cuenta de eso, se están dando cuenta que en el mundo político no solamente la derecha tiene que ser económica, también tiene que ser moral, ¿cierto? Porque si la derecha se hace solamente económica, como dije la semana pasada, le ponen precio hasta al ser humano. El ser humano, los empresarios le han puesto precio hasta a la vida humana. Entonces vemos como también existe una boda, podríamos decir una boda entre la libertad
y entre el temor de Dios, que nos mantenga a raya, que nadie nos venga a decir que esto está bien y que está mal, sino que yo mismo diga, yo esto está mal o esto está bien, con esto gana más plata, pero esto es inmoral, esto va contra mis principios. Me mantengo en esta fila, en esta corriente, porque yo lo decido. Yo decido autogobernarme de esa manera. Entonces los padres deben educar a sus hijos para que sean así. No tenemos que estar encima de ellos digamos, con un control externo, no. Va a llegar un punto en el que se van a ir de la casa, va a llegar un punto en el que ya no vamos a poder controlarlos y vamos a tener que confiar en lo que nosotros le enseñamos. Vamos a tener que confiar en, yo le enseñé bien, esperemos que se mantenga en la recta. Y conforme a lo que ellos tomen decisiones, quizás se equivoquen, quizás no, pero se van a dar cuenta solos de que si tuvieron una buena educación, se van a dar cuenta de que el camino que sus padres les enseñaron es el correcto. Mm, así es, y usualmente cuando hablamos del tema de la educación cristiana, lo que más recibimos es este comentario de no, pero es que ustedes quieren encapsular en una burbuja a los niños y que no conozcan nada del mundo y apenas esa burbuja se rompa, pues van a ir y se van a perder porque no conocieron nada más. Sin embargo, para nosotros es completamente lo opuesto. Lo que queremos es que ellos, como tú lo decías, que cada niño pueda encontrar ese centro de verdad y que pueda tomar las decisiones conforme al conocimiento de aquella verdad que ha adquirido. Y esto se logra ¿cómo? Dándole conocimiento de la verdad, de cómo manejar sus finanzas, de cómo manejar su vida, de cómo conocer la ciencia, de cómo conocer la matemática. Y es por eso que decimos que la educación cristiana es la única opción para que aquel hijo pueda aprender a tomar este péndulo o a tomar esta balanza e irse siempre pues por lo recto y no desviarse ni a derecha ni a izquierda, que es al contrario de lo que la gente cree. Claro, en cuanto a lo de la familia, a lo de la educación y a lo de la iglesia, el argumento que tienen contra nosotros es ese, ¿cierto? Ellos, los que no son cristianos, los que no son de gente de iglesia, nos dicen, ustedes están en una burbujita, no conocen el mundo como es en realidad. Todo lo contrario, no hay nadie que conozca el mundo en realidad como es más que un cristiano. ¿Por qué? Porque son los cristianos en la iglesia la que ha estado alimentando al pobre durante todo este tiempo, en la iglesia la que ha estado ayudando a la viuda, en la iglesia la que ha estado educando a las futuras generaciones para bien. Podemos ver la comparación entre los que son educados ateamente, disculpen la palabra, de manera atea, y los que son educados de manera cristiana. Podemos ver cuáles son las diferencias, quiénes aportan más a la sociedad. Entonces, los que están más cercanos a la realidad son los mismos cristianos. Hay gente que yo conozco personalmente que son líderes de ministerios que hay con las finanzas limitadas que tienen, que son muchas veces ofrendas, cosas que le dan plata de su mismo bolsillo, ayudan mucho más que el gobierno con toda la plata del mundo, con toda la plata que tienen. Podemos ver por qué, porque ellos trabajan para su conciencia, ¿cierto? No es lo mismo que yo sea voluntario a que el gobierno haga un ministerio de ayudar al pobre y que contrate gente. La gente no lo va a hacer, no lo va a hacer como se hace. Y ahí tienen ejemplos, por ejemplo, tenemos ejemplos como ¿cómo se llama aquí en Colombia la institución estatal que cuida a los niños? El bienestar familiar. El bienestar familiar. En Chile se llama SENAM, el Servicio Nacional de Menores. Podemos ver cómo ese tipo de cosas, al ser parte del Estado, claro, son personas, el Estado dice, nos vamos a hacer cargo de los menores, hagamos una institución, contratemos gente y que la gente los críe. Podemos ver como los casos de abuso sexual, los casos de prostitución infantil, los casos de drogadicción, lo que están haciendo es una fábrica de delincuentes. ¿Qué es lo que hace la iglesia cuando cuida al huérfano, cuando cuida al niño que está solo? Lo restituye, le enseña a vivir en el mundo, le enseña a trabajar, le enseña lo que es correcto. Entonces podemos ver que ese niño crece de manera diferente a lo que crece un niño que es criado en el Sename. Entonces la iglesia, como la familia, como el individuo, son los que están más pegados a la realidad que el mismo Estado. El Estado dice, no, usted no conoce, sí la conocemos mucho más que ellos. Por favor, que no nos engañen con ese tipo de argumentos. Eso quería decir. Sí, así es, Juan, y es súper acertado, porque además solamente cuando sales de como un campo de juego es que puedes saber lo que hay dentro de ese campo de juego. Solamente desde afuera se puede ver con unos anteojos correctos lo que está pasando. Y eso es justamente
lo que hace pues la cristiandad. Nos da esos nuevos anteojos para poder ver cómo realmente funciona el mundo, cómo realmente funciona el Estado y las intenciones que éste tiene. Además, otro comentario que recibimos mucho es el hecho de, no, es que lo que pasa es que ustedes quieren meter a Dios en todas partes. O dicen como, no, es que ustedes quieren meter un versículo en las clases de ciencias. Pero creo que más que queremos meter es como Dios ya está. O sea, Claro, no tenemos necesidad de meterlo, porque Él como ya está metido en todas las áreas del conocimiento. Y lo, es por eso que, más lo que que meterlo, queremos queremos re- enseñarlo. de revelarlo, claro, lo que queremos es revelarlo, pero ya está ahí. Creemos, ujú, porque creemos que solamente cuando Él es revelado en todas las áreas de conocimiento, es cuando realmente ese conocimiento se convierte en más que información, se convierte en una verdad aplicable a la vida. Exactamente. Y no tengamos Y miedo a ese tipo de comentarios. ¿Tú quieres meter a Dios? Sí, quiero meter a Dios en todo. Sí, no tengamos miedo a ese tipo de cosas. A mí yo el otro día estaba debatiendo con un hombre cristiano y me decía, lo que pasa es que tú eres un legalista. Y yo le dije, ¿qué? Sí, tú eres un legalista. Muchas gracias, le dije yo. Porque si no me baso bajo el legalismo de Dios, quizás bajo qué me voy a basar. Entonces prefiero mil veces basarme bajo la Biblia que basarme bajo una filosofía completamente hecha por mí que quizás donde me lleve. Entonces no tengamos miedo en ser llamados aleluyos, en ser llamados moralistas, usted decir, ¿por qué debemos ser moralistas? En este mundo debemos ser moralistas en sí, ser sal, evitar que el mundo se pudra. ujú, aún vemos como el hecho de, bueno, aún el tema de este programa era la educación que transforma. Y una educación no puede transformar si no pone incómoda a las personas, si no realmente cala en sus mentes y les incomoda aún con sus ideas. Y aún vemos dentro de la historia cómo la educación cristiana o cómo pues el mismo cristianismo, las mismas ideas de verdad han causado una transformación. Y esto no es un invento, no es algo que ahora digamos, uy, no es que ahora sí la iglesia tiene razón, sino que la iglesia y las verdades bíblicas siempre han tenido la razón. Y bueno, acá un pequeño ejemplo, y es que en el 1620, que ya todos nos suena a esa época, a pesar de todo lo que creemos y nos dijeron y nos contaron que pasó en ese tiempo, también fue el tiempo cuando un pequeño barco velero con 102 cristianos devotos atravesó el Atlántico Norte, fue plantar la semilla de una nueva civilización en el llamado Nuevo Mundo. Y no olvidemos que esos 102 cristianos también fueron fundamentados en la Biblia, y esto no lo decimos porque sí, porque nos inventamos, sino que está aún en sus textos y en lo que ellos cuentan de lo que fue esa travesía, y que cuando llegaron a las costas del Nuevo Mundo o de América, pactaron por escrito establecer una comunidad para la gloria de Dios. La educación de sus hijos era tan de suprema importancia que en menos de 15 años iniciaron lo que llegaría a ser la Universidad de Harvard. Y eso es algo que probablemente muchas personas no conocían, y es el hecho de que las universidades no fueron creadas para quitar a Dios y empezar a poner lo que sí es verdad o lo que sí es lógico, sino que al contrario, las universidades entendieron que lo que es lógico y lo que es verdad es aquello que proviene de la Biblia, es aquello que proviene de Cristo. Y es así como nacieron las universidades en un principio, aún esta universidad que ahora nos suena tanto, que es Harvard. Exactamente, podemos ver cómo fueron los cristianos aquellos que implantaron de manera seria eh, las universidades más prestigiosas de hoy en día fueron hechas por gente puritana, gente cristiana, y era inverosímil, para en esa época era absurdo que un hombre ocupara algún cargo importante, ya sea en la política, ya sea donde sea, sin saberse la Biblia, sin ser cristiano. El paso número uno para que tú ocupes un cargo de poder, un ministro, cualquier cosa, un senador, era ser una persona cristiana, un conservador, alguien temeroso de Dios. No se podía hacer si tú no creías, no se podía, no eras apto moralmente para ejercer un cargo. ¿Por qué? Porque entendemos que el cargo de servidor público es eso, servidor público. Hoy día estuve viendo la entrevista que le hicieron a nuestra querida vicepresidenta
Y la respuesta que dio, no sé si la viste, Michelle, la respuesta que dio acerca de volar en helicóptero. Y ella dijo, bueno, les molesto o no les molesto, yo voy a volar todos los veces que yo quiera, porque la gente me votó y yo tengo el derecho y la autoridad de hacer esto. Entonces vemos como si tú no tienes el concepto de líder servidor, si tú tienes el concepto de para qué estás en ese puesto, pasan ese tipo de cosas. La gente se aprovecha, la gente gasta la plata que no es de él, porque volar ese helicóptero no creo que salga de su bolsillo, sale del bolsillo de los impuestos, y es el equivalente a que si yo te diera mi plata para que fueras a jugar a un casino. A ellos no les va a importar si gane o pierda, porque no es su plata, a ellos no les va a doler. Entonces, también es un punto que podemos poner para argumentar aún más de que ellos no están pegados a la realidad como nosotros sí lo estamos. Porque hasta en eso ellos están en otro nivel, digamos, de la estratosfera. Ellos no ven la realidad como es. ¿Por qué? Porque reciben sueldos millonarios sin hacer nada, reciben corrupción, un montón de cosas y se gastan la plata como si no hubiese un mañana. Eso no es estar pegado a la realidad. Es una burla, podríamos decirlo, lo que están haciendo esa persona. Entonces esa persona se argumenta con eso. A mí me votaron, yo soy su líder y tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Técnicamente fue eso lo que ella dijo, a gastarme la plata como yo quiera. Entonces podemos ver cómo, si tú no eres temeroso de Dios, a la hora de ser líder, van a pasar este tipo de cosas. Así es. Y aquí podemos concluir esta parte del segmento que va a continuar el miércoles con la idea de que realmente la información o la verdad no es información útil, no es una verdad útil, sino acompañada de virtud. Y esta virtud proviene solamente de Dios. Así que, bueno, de verdad, gracias Juan por acompañarme en este tiempo. Y vamos a Gracias a continuar ti, el Michelle. miércoles. Nos vemos el Así que, miércoles. por ahora nos despedimos y muchas gracias a todos por estar presentes. Así que, como siempre decimos, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones. Es como que no vale la carne.